dentaduras totales. Hay unas partes donde se habla de los dientes artificiales también, las pasamos rápido. Que, bueno, que ya ustedes incluso me lo van a decir, pero ya se lo saben. Ajá, entonces vamos a ver. A nosotros, ¿qué es lo que nos llega? Un paciente que está totalmente edéntulo, que le falta todos los dientes y que nosotros tenemos que realizarle las prótesis totales. Y para hacer que queden bien estas prótesis totales tenemos que hacer una buena oclusión. En estos días, bueno, el paciente se tomó registro, se le hizo la prueba de enfilado, nos dimos cuenta que hay unos detalles graves en el enfilado y echamos para atrás. Mandamos a poner nuevamente los rodetes y tomamos un nuevo registro porque también es la primera prótesis también para ese paciente. Un paciente que haya usado prótesis totales por 20, 30 años lleva la mordida ultra más rápido que un paciente que es por primera vez. Y nunca, así sea el detalle mínimo, eche un poquito para atrás y no digan, no, ese después yo hago un ajuste oclusal cuando ya esté acrilizada la prótesis y problema resuelto. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que le dejamos después una oclusión monoplana haciendo ajustes. Como en estos días me llegó una paciente con una prótesis y tiene mordida abierta anterior. Cuando me doy cuenta, le habían también dejado casi la oclusión monoplana. Quería que le cerrara esa mordida abierta, pero es imposible. Tendría que cortar los dientes por la mitad. Entonces preferiría hacer una prótesis nueva. Fue la recomendación. Ajá. Entonces, con el enfilado dentario nosotros vamos a conseguir no solamente estética, sino estabilidad. Si ese enfilado cuando nos llegue, vemos que no coincide con la mordida del paciente, cuando esté la prótesis ya acrilizada, va a morder por un sitio antes que por el otro, ocasiona palanca, pierde estabilidad, pierde retención y la eficiencia masticatoria, por supuesto, si muerde mejor de un lado que del otro, no va a poder triturar adecuadamente los alimentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre la oclusión natural y la artificial. Ya de eso se ha hablado bastante y yo les decía por ahí en una clase donde está un cuadrito, ok, aquí está el cuadrito, vamos a verlo rápido. En la oclusión natural, los dientes están retenidos, ¿por qué? Por los tejidos periodontales, por lo cual cada diente es individual y recibe esa fuerza de forma individual. Esto me recuerda cuando hacían unas propagandas de colchones que tenían como unos resortes individuales, no sé qué más, entonces hacían la propaganda de que eso, se amoldaba la forma del cuerpo de las personas, etc. Bueno, nuestros dientes son así, mientras en la artificial, ¿cómo están los dientes? Sobre una base de acrílico. Y esa base de acrílico está sobre la encía que recubre el hueso. Por lo tanto, la encía es un tejido móvil. Como dice ahí, los dientes reciben presiones oclusales individuales y se pueden mover de forma independiente, ya lo dijimos. En la prótesis total, los dientes se mueven como una sola unidad sobre su base. Lo que recibe un contacto prematuro en un diente termina afectando toda la prótesis. Mientras nosotros vemos en la dentición natural, el 95% de nosotros tenemos algún tipo de interferencia o algún tipo de contacto prematuro y generalmente no tenemos ninguna enfermedad, ningún trastorno. En la prótesis eso rápidamente, aparte de que va a perder estabilidad y retención y estabilidad, se lo transmite a la encía y ocasiona ahí una úlcera. La oclusión defectuosa puede estar exenta de molestia durante años en la oclusión natural. Uno ve, anteriormente se decía que los TTM, los trastornos temporomandibulares, eran ocasionados por problemas oclusales. Así se vio hasta hace algunos años. Después se corroboró que no, porque hay pacientes idéntulos totales o hay pacientes con apiñamiento severo que dicen, wow, y no tiene ningún dolor en ningún músculo, ni en la articulación, ni nada. Funciona perfectamente bien. Una oclusión defectuosa en una prótesis total produce respuesta inmediata que involucra
los dientes y la base. Entonces transmite a la encía. El incidir, o sea, el cortar de los incisivos, pues, no afecta a los dientes posteriores. Uno va a cortar un pan con los dientes, son los incisivos anteriores, nada tiene que ver con los posteriores, porque como ya dijimos, son individuales, cada diente con su periodonto. Y en prótesis totales, el incidir afecta a todos los dientes. Cuando el paciente, no, yo tengo muy buena retención, hablo todo perfectamente, pero cuando voy a cortar algo, voy a comer, se me aflojan las prótesis. Claro, le está ocasionando un efecto de palanca, por eso hay que explicarle, usted tiene que cortar los alimentos y llevarlos únicamente para masticar. Ajá. En la oclusión natural, las fuerzas verticales solo actúan sobre los dientes involucrados. Cuando uno está masticando, sobre todo la zona posterior, que es la encargada de triturar, de masticar los alimentos, entonces solamente ellos actúan. Y si masticamos de un lado, solamente los de ese lado están recibiendo esas fuerzas verticales. En la oclusión artificial no. La fuerza afecta a todos los dientes. ¿Por qué? Porque están dentro de la base protésica. El segundo molar es el área predilecta para la masticación de los alimentos duros. Yo diría primero y segundo molar. Y en la oclusión artificial, la presión en la región del segundo molar inclina y desliza la base. Entonces tiene que estar concentrado básicamente en la zona de los premolares. Cuando uno va a probar la estabilidad de una prótesis, uno hace presión en la zona de los premolares. Uno llega y coloca el dedo. Si usted medio hace fuerza oclusal en la zona de la cara oclusal de los premolares y levanta de inmediato, no tiene estabilidad. Ajá. En la oclusión natural es muy raro encontrar un balance oclusal bilateral. Claro, no, imposible, sano, ya cuando el paciente tenga los dientes con atriciones o tiene erosión, etcétera, desgastado por bruxismo, combinado con erosión, etcétera. Mientras en la artificial siempre la necesitamos, ¿para qué? Para garantizar la estabilidad, no por más nada. Estabilidad y mejorar también la eficiencia masticatoria, ya ahorita lo vamos a ver. Ahora, en los dientes naturales la propiocepción da control al sistema neuromuscular durante la función masticatoria. Así sea un granito de arena que le coloquen entre los dientes y ustedes lo van a detectar de inmediato. En las prótesis necesitamos algo más grande para poder detectar cualquier alimento un poco más duro. ¿Por qué? Porque no existe la membrana periodontal que tiene terminaciones nerviosas. Ajá. Entonces, hay varias escuelas que orientan la disposición dentaria, como ya la vamos a ver. La más utilizada es la balanceada bilateral, pero el odontólogo es el que tiene que escoger el tipo de oclusión o esquema oclusal. Lo mismo que siempre le he venido diciendo, ustedes no es que van a delegar en el técnico, ustedes tienen que saber seleccionar. Si se la manda con guía canina, usted va a decir, no señor, usted me lo va a hacer balanceada bilateral, que todos los dientes contacten, que por lo menos tengan sus 3 contactos, uno anterior y 2 posteriores cuando haga movimiento. No, o sea, no solamente en céntrica, sino también en excéntrica, en protrusiva y en lateralidad derecha e izquierda. Ajá. Y también, bueno, también nosotros tenemos que seleccionar el tipo de dientes artificiales posteriores. ¿Cuáles son los tipos de dientes artificiales? Muy bien, muy bien. Se nota que van a sacar 20. Bueno, 21. Los que fueron al congreso, que se les va a poner también su puntico, ya me pasaron la lista también. Entonces ahí está un ejemplo. El de la izquierda, anatómico, después semianatómico y el plano que no debemos utilizar, porque tiene mucha desventaja. Entonces, bueno, según la morfología, como les dije, aquí había un repaso de esto, vamos a pasarlo rápido porque ya ustedes saben esto, cómo nosotros agarramos la angulación, simplemente lo que es la cúspide respecto al plano protésico o al plano oclusal.
Entonces, mientras más, ¿cómo es? Más aguda sea esa cúspide, mayor va a ser la angulación. Entonces ahí está nuevamente. Aquí podemos observar, vamos a darle rápido, los anatómicos, los usos. Entonces los rebordes favorables. En los rebordes favorables nosotros, bueno, ya lo dijimos la vez pasada, podemos utilizarlo perfectamente bien. Incluso con un paciente joven recién perdió los dientes, qué sé yo, por X motivo, pero no por enfermedad periodontal, porque si no se queda sin hueso. Algunos autores dicen que se puede utilizar guía canina, pero no va a ayudar. Bueno, todo esto ya ustedes lo vieron. Esto es el espacio intermaxilar entre 12 y 20 milímetros. Ventaja, mejor eficiencia masticatoria, más estético. La única desventaja es lo de los contactos prematuros. Y si dejamos algún contacto prematuro, la fuerza de tracción va a ser más intensa en los movimientos laterales. ¿Ok? Lo mismo también en los dientes naturales. Cuando hay alguna interferencia, tanto el lado de trabajo, pero sobre todo en el lado de no trabajo, esas fuerzas laterales son súper dañinas para los premolares y molares. Hemos visto más de uno fracturado por culpa de eso, dientes sanos. Mientras cuando uno está masticando, que las fuerzas son generalmente verticales, en sentido del eje longitudinal del diente, no pasa nada. Los premolares, sobre todo los molares, con sus raíces, están hechos para eso. Por eso están verticales. Y los incisivos, ya sabemos que son los que desocluyen, por eso es que tienen una ligera inclinación de 15 grados aproximadamente. Bueno, aquí están los semianatómicos. No vamos a entrar en mucho detalle, una estética satisfactoria. Y se puede utilizar para la mayoría de los pacientes. Eso es su principal ventaja, conservando siempre efectividad en la masticación y reduciendo la fuerza sobre la base protésica y sobre la base que transmite al terreno protésico, hueso en silla. Y entonces las desventajas son las mismas, pero con menos intensidad. Estos son los anatómicos planos. Imagínense, los autores los recomendaban para rebordes con reabsorción avanzada. Entonces decían, no, para que tenga mejor estabilidad. Pero entonces lo que queda del paciente es prácticamente, ¿cómo es? Deslizando. Como uno dice, bueno, por lo menos allá en Oriente, choleando. Uno carga unas cholas y anda. Está choleando. Entonces, así están esos dientes. Prácticamente deslizando. Y ustedes han visto a pacientes, incluso con prótesis antiguas, que también ya se han vuelto oclusión monoplana. Es terrible para ellos. Bueno, ahí mencionaba el bruxismo, ya nada que ver con esto, por eso esto no me interesa y no se lo voy a preguntar en el examen, por cierto. Los esquemas oclusales posteriores, el paciente totalmente dentro. ¿Cuáles son? Hay 4. La monoplana, la número 3, que no nos vamos a enfocar mucho en ella. Lo que más nos interesa es la 1 y la 4. Si uno le pregunta en el examen cuáles son los esquemas oclusales más utilizados, el ideal sería el 4, pero esos dientes aquí, bueno, para conseguir un buen diente cuesta. Entonces, para conseguir los dientes ortolinguales, que son los que utilizan para la oclusión lingualizada, como ya creo que le digo la profe Lorena la otra vez, casi imposible conseguirlos aquí. Entonces, oclusión balanceada bilateral, oclusión balanceada unilateral, oclusión monoplana y oclusión lingualizada. Bueno, vamos a comenzar con la balanceada bilateral. Entonces se define como el contacto oclusal bilateral y simultáneo, anterior y posterior de los dientes, posición excéntrica y excéntrica. ¿Cuántos contactos por lo menos debe haber? 3. ¿Anteriores cuántos? 1. ¿Y posterior? 2. Eso es al menos, ¿ok? Para garantizar esa oclusión balanceada bilateral. Entonces ahí está, una en protrusiva y otra en lateralidad derecha, que son las inferiores. Y ahí se ve todos los dientes contactando, prácticamente. Entonces vamos a ver. Aquí, al no existir los dientes naturales,
cualquier contacto prematuro se va a considerar como patológico en el lado de no trabajo. Ok, si nosotros movemos a la derecha, el lado de no trabajo sería a la izquierda y hay un contacto que no permite la oclusión del lado derecho, esos por lo menos 3 contactos, ahí estamos mal. Siempre debe haber contacto en prótesis totales, este tipo de oclusión, el lado de trabajo y lado de no trabajo. Nunca se les olvide. En diente natural, el lado de trabajo, ¿dónde debe estar el contacto? En dientes naturales. En el, dígalo, vos hablas, en el canino, muy bien. Y el lado de no trabajo va a haber contacto. El lado de balanceo, de balance, que también le dicen. No debe haber contacto. Y si hay un contacto, es súper dañino. En muchas veces, le vuelvo y le repito, un contacto del lado de no trabajo en dientes naturales puede conllevar a fractura cúspide. Y hay veces que se pierden los dientes, porque la fractura vertical y se va por allá profundo, hacia la raíz, no hay más nada que hacer. Entonces ya sabemos, en la oclusión balanceada bilateral no existen los dientes naturales. ¿Y cuáles son los dientes que nosotros más utilizamos para lograrla? Bueno, anatómico y central. Ya eso lo sabemos. Vamos a ver el objetivo del balance oclusal, una oclusión balanceada bilateral. La estabilidad protésica que ya dijimos, si tenemos estabilidad también ayuda a la retención. Disminuir las fuerzas horizontales, entonces de modo de que la base protésica prácticamente en su conjunto reciba toda la fuerza a la vez. Esto no se da en los dientes naturales, vuelvo y repito. Evitar la posibilidad de puntos de giro protésico, puntos de palanca, y reducir las zonas de sobrecompresión. Porque si un diente contacta antes que los demás, en el terreno protésico, que esté por debajo o por encima de ese diente donde está el contacto prematuro, va a recibir una mayor fuerza y por lo tanto vamos a producir una reabsorción. Entonces mantener la salud de la mucosa remanente, mejorar la eficiencia y el rendimiento masticatorio y reducir la reabsorción ósea, porque va a estar mejor distribuida las fuerzas oclusales sobre la base protésica. Entonces, aquí están las leyes que rigen la obtención de la oclusión balanceada. Vamos a pasarlas rápido. Trayectoria condilar, guía incisiva, plano protésico, altura cúspide, inclinación de la curva de compensación. Vamos a ver la parte más importante que vamos a ver en las cositas. Trayectoria condilar. Entonces, representa la trayectoria del cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular, que también le dicen cavidad glenoidea, anteriormente le decían cavidad glenoidea, durante el movimiento de protrusión. Ahí, viendo ese ángulo generalmente 33 grados. Esto se relaciona con la altura cúspidea y la guía incisiva. Y cuando más profunda sea la fosa mandibular, entonces esa angulación aumenta, las cúspides deberían ser más altas. Por supuesto, eso uno lo puede ver en los dientes naturales también. Paciente que tenga cúspides bastante altas, fosas profundas y tal, casi seguro la trayectoria condilar es pronunciada. Pero nosotros no le vamos a estar haciendo a cada paciente como es una tomografía o una resonancia, solamente para verificar eso. Entonces aquí, esto lo acabamos de decir, cavidad profunda, mayor inclinación, cúspide más aguda, cavidad más plana, menor inclinación, cúspide más plana. ¿Por qué? La guía incisiva se expresa en grado desde plano horizontal, por medio de una línea dibujada de plano sagital entre los extremos incisales de los dientes incisivos superior e inferior, y cuando se cierra en inclusión céntrica. Vamos a ver si logramos. Entonces el plano horizontal sería esto. Y el sagital sería este, que va aquí de este borde incisal a este borde incisal. Según la distancia que haya en este overjet, vamos a decir, y en el overbite, también nosotros vamos a tener, ¿cómo es? La altura cúspide. Aquí está. La sobremordida vertical y horizontal juega un papel importante en la inclinación de la guía incisiva. Nosotros siempre tenemos que buscar en las prótesis totales
esto. Vamos a ver acá. 1 milímetro de overbite y otro de overlay, o sea, 1 milímetro de sobremordida vertical y otro de horizontal. Si lo hacemos como esto, o así, para desocluir, imagínense, ¿dónde podremos mantener la oclusión balanceada bilateral? No. Efecto de palanca, se desaloja la prótesis, en céntrica puede estar espectacular, se puede ver todo bien, pero cuando haga el mínimo movimiento, ya estamos listos. Bueno, aquí con lo otro. Esto era lo que le decía. La altura cupida también se corresponde con una guía incisiva más marcada. Entonces, si nosotros vamos a dejar un overbite y un overlay aproximadamente 1 milímetro, entonces no podemos tener unos dientes muy anatómicos que digamos. Y aquí vemos, hay un mayor overlay, entonces tenemos la cúspide más baja, uno menor, cúspide más altas. Ajá, aquí hablan de la mesa incisada. Ya, aquí. Pero esta mesita dicen que uno tiene que regularla, pero la mayoría de nuestros articuladores no la tienen. Pero igual, para que sepa, si tienen algún articulador así, ellos dicen, el autor, si reborde alveolar es bueno, uno la inclina 20 grados. Si mediano 10 grados y muy reabsorbido 0 grados. Nuestros articuladores los tienen 0 grados. Prácticamente, que ninguno se mueve. Igual, si nosotros hacemos todo lo demás bien, no hay ningún problema, nos va a quedar bien. El plano protésico es el plano que pasa, ahí dice, desde el punto interincisivo, en la zona anterior y posterior, en las cúspides distovestibulares de los molares inferiores. Es el famoso plano protésico. Bueno, ahí está igual el inferior, que nosotros también buscamos en el superior. ¿Que dónde lo hacemos? ¿Por qué? Porque es el maxilar que está aquí. Ajá, la altura cuspida se refiere al ángulo que se mide entre la cúspide y el plano cruzal, ya esto lo vimos. Entonces, la inclinación de los dientes nos va a dar la curva de compensación, que ya vamos a hablar de la curva de compensación más adelante. Pero igual, esto es muy importante. ¿De qué va a depender la altura cuspidea? Lo acabamos de decir. Inclinación de la trayectoria es directamente proporcional de la trayectoria condylar y la inclinación de la vía incisiva. Mayor vía incisiva, mayor altura cuspidea debe haber. Y a mayor inclinación de la trayectoria condylar también. Entonces, estos tres factores están interrelacionados. Altura cuspidea con inclinación de la trayectoria condylar e inclinación de la vía incisiva. Directamente proporcional. Si aumenta una, debe estar aumentada la otra. Vamos a pasar rápido para acá. La curva de compensación, se proyecta en el plano sagittal o medio, comenzando en la cúspide del canino inferior y siguiendo las cúspides vestibulares de premolares y molares. Si una trayectoria condylar es muy plana y colocamos bastante altura cuspidea, va a haber demasiada interferencia. Y viceversa. Una trayectoria condylar muy pronunciada y premolar y molares con cúspide muy bajo, va a quedar demasiado espacio. Y nos va a costar buscar la oclusión balanceada bilateral. Entonces ahí está resumido. Trayectoria condylar empinada, curva de compensación empinada. La oclusión balanceada unilateral es cuando solamente es de un lado, hacia el lado del trabajo. Ahí contacta y el lado del no trabajo no contacta. Por lo tanto, no tenemos la suficiente estabilidad. Esta oclusión balanceada unilateral tampoco se usa. No nos vamos a enfocar mucho en ella. Esta tampoco. Pero es importante que ustedes la conozcan. Por lo menos que la conozcan. Es como la amalgama ahorita en operatorio. Ya no se coloca amalgama, pero ustedes practican en los teipodones, si mal no recuerdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que de repente
nos mandan a un servicio en un ambulatorio, lo único que hay amalgama, tienen que saber cómo colocar amalgama. O por lo menos saber cómo es el funcionamiento de la amalgama cuando le llegue el paciente con amalgama y sepan de por qué las microfracturas que se producen, el porqué de las cosas. Ajá, entonces imagínense la estética de eso, feísimo. Aparte de que cómo van a hacer para triturar dos superficies planas. El paciente no puede masticar bien. Y va a terminar, por supuesto, enfermo del estómago. Aquí, por supuesto, ahí decían las ventajas. Fácil de obtener y mantener, en cualquier articulador lo hace, en cualquier posición, dientes no anatómicos, pero la mala estética, poca deficiencia masticatoria, y ustedes tomándole foto a eso que no le voy a preguntar, pero bueno, no, pero está bien que, para que sepa, igual se la voy a pasar. Ajá, la fonética, imagínense, ¿cómo va a ser pronunciar ahí con todos esos dientes monoplanos? Muchas veces nosotros hacemos una clase 4 y el paciente vuelve a pronunciar nuevamente los fonemas F y B, que son labientales. Esto es el fenómeno de Christensen, desoclusión leve de los dientes más distales, porque siempre va a haber alguna, como no hay curva de compensación, entonces, bueno, cualquier contacto anterior, bueno. Y aquí, esta sí nos interesa, la oclusión lingualizada. Esto tómenle todas las fotos y se las prenden muy bien. Entonces, esta oclusión lingualizada no es más que los únicos que contactan son las cúspides palatinas. O sea, las cúspides de soporte, ¿cuáles son? O funcionales. ¿Cuáles son? El superior, la palatina, y el inferior, la vestibular. Aquí solamente debe contactar la palatina superior con su fosa o reborde marginal antagonista. Las vestibulares inferiores no. ¿Ok? Y el contacto aquí, la oclusión lingualizada es balanceada también. Pero lingualizada es por el tipo de dientes y el contacto que se produce. Solamente cúspides funcionales superiores, o sea, palatina superior con inferior. Por lo tanto, para que haya este tipo de contacto, la vestibular inferior, este tipo de dientes tiene una cúspide más, un poquito más disminuida, vamos a decirlo así. E incluso la vestibular superior, para poder lograr esto. Las cúspides vestibulares superiores deben estar más o menos 0.5 milímetros por encima, más o menos del plano cruzado. En este caso, el plano cruzado sería por las cúspides palatinas. Usted ve lo levantadito que está, ¿verdad? Y esto tiene una serie de ventajas. ¿Cuál ventaja ustedes se imaginan? Esta no está ahí, pero ya ustedes tienen que sacar. Eficacia masticatoria. ¿Cómo? Eficiencia masticatoria. Ajá, la eficiencia masticatoria es una, porque aquí en la facultad se hizo un estudio y este presentó mejor eficiencia masticatoria, aunque ustedes no lo crean. Aparte de la eficiencia masticatoria, ¿cuál es la desventaja de los dientes anatómicos? Lo acabamos de decir. La interferencia. Aquí es, o sea, muy disminuida va a estar la interferencia. Va a ser mucho más fácil de controlar. Entonces, esa también es otra ventaja. Esto, cúspides palatinas superiores contactan con su antagonista, las vestibulares superiores sobre el plano cruzal, aproximadamente ¿cuánto? 0.5 milímetros. Cúspides vestibulares inferiores no deben contactar, ya ustedes me lo dijeron. La ubicación de los dientes posterior-inferiores tiene que estar bien ubicados sobre la línea guía de montaje, o sea, sobre el reborde edéntulo. Al estar bien colocado sobre el reborde edéntulo, la cúspide palatina superior quedaría en una posición un poco más lingual, a la parte más alta del reborde. Acá. ¿Ve por dónde viene la cúspide palatina? En la fosa, ahí contacta. Entonces, esto nos da, o sea, básicamente esto nos va a dar muchísimo mejor estabilidad que el usar los dientes anatómicos y semianatómicos convencionales. Entonces, vamos a ir resumiendo.
aunque ahorita vamos a ver las ventajas. La primera ventaja, la acabamos de decir, la estabilidad. La segunda la dijeron por acá donde fue la eficiencia masticatoria. Y la tercera, la ausencia o la disminución, aquí nunca vaya a haber de la interferencia. Muy bien. Básicamente esas tres ventajas son fundamentales. La altura reducida de la cúspide, ya dijimos, vestibular y lingual inferior, y esto nos va a ayudar, bueno, ahí faltaría también la vestibular superior, y disminuir los contactos prematuros. Entonces, las indicaciones, ahí hay, bueno, muchísimas indicaciones, todas buenas, factores anatómicos, el reborde de poca altura. ¿Por qué se indicaría el reborde de poca altura? Para la estabilidad. Y, por supuesto, eso conlleva también una mejor retención. Los autores decían relaciones intermaxilares clase 2, pero se puede usar en cualquiera, clase 1, clase 2, clase 3. Factores fisiológicos, ciclo de masticación abierto. Uno que abre mucho, se mueve mucho la mandíbula cuando mastica. Una escasa salivación, ¿por qué? La escasa salivación que hay, o cambia. Retención, muy bien. Y hay una escasa salivación y una poca retención, y dijimos, si la oclusión igualizada nos da una mejor estabilidad, entonces nos va a ayudar en la retención. Entonces, para estos pacientes sería ideal una mucosa delgada, porque usted se imagina la mucosa delgada. Pero la mucosa delgada es muy sensible, ¿verdad? ¿Sensible a qué? A cualquier contacto prematuro. Y si con la oclusión igualizada están disminuidos la probabilidad de encontrar contactos prematuros, entonces va a estar, por supuesto, indicada. Coordinación neuromuscular insuficiente. Nosotros tratamos con pacientes adultos muy mayores que uno muchas veces le dice muerde hacia atrás, le muerde hacia adelante, y así porque no tiene una buena coordinación, ya su músculo no responde adecuadamente. Entonces, al tener una mejor estabilidad oclusal, también es mejor para ellos. Porque hay algunos que mastican, eso está en algunos dibujos, que si en el plano frontal, usted no ha visto la de la gota de agua. Eso de la gota de agua, ¿sabe qué? Ese es el signo masticatorio. Cuando uno mastica, sin no darse cuenta, uno hace más o menos esa forma. Entonces, hay algunos que, por supuesto, que mueven la mandíbula más fuerte. Hay otros que casi no abren. Entonces, lo que tiene más amplio siempre se corre mayor riesgo de mover más sobre todo la prótesis inferior. Y entonces, si tenemos, una mejor estabilidad oclusal con la oclusión igualizada, siempre disminuimos la probabilidad de que se nos afloje la prótesis cuando se esté masticando. ¿Alguna otra pregunta de esto? Y factores protésicos, combinación con prótesis total o parcial, implante soportado. En resumen, las mejores indicaciones son para la oclusión igualizada. Es la que nosotros deberíamos utilizar siempre, pero no lo hacemos porque no tenemos este tipo de guía. La oclusión igualizada es bilateralmente balanceada. Sí. No es que aquí le vamos a poner guía canina, guía incisiva, no. ¿Alguna pregunta? Pregunte, así como preguntó Isabel. Todos están pendientes de tomar fotos y no preguntan nada. Entonces, ¿para qué sirve? Conservar las ventajas y eliminar las desventajas de los otros tipos de oclusión. Entonces, la oclusión igualizada se puede hacer tanto balanceada como no balanceada, pero por supuesto, nosotros, la ventaja ¿cómo se obtiene en prótesis total? Balanceando la mordida. ¿Por qué? Porque nos da estabilidad, mejor eficiencia masticatoria también, no por más nada. Entonces ya sabemos, balanceada es la que vamos a utilizar, no balanceada, miren esa X allí, no
se debe utilizar. ¿Qué se ríe? Bueno, no es una épica, es como una curva. Ajá. Hay una oclusión lingualizada. Aquí vemos. La imagen repetida. Por ahí abajo. Vamos a ver, ¿esta oclusión cuál sería? Buenísimo. ¿Qué les parece? ¿Está bonita, fea? Está horrible. ¿Esta qué sería? Ok, debe ser una balanceada. ¿Y esos dientes qué tipo serán? ¿Qué tipo de dientes son esos? Anatómicos, muy bien. Los otros eran planos, son anatómicos. ¿Y estos qué son? Ya saben. Están igualizados y los dientes son. No anatómicos. Igual. O sea, que son los dientes para la oclusión igualizada. Uno puede desgastar uno anatómico y volverlo así, pero es complicado. Ahora digan, esa flecha que está por allá atrás con esa línea que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero cuando vimos la clase de rodete se habló de algo. Ajá, la papila piriforme, ¿con qué coincide ahí? Ya me lo acaba de decir. Con el plano, o sea, en este caso sería el plano protésico, le diría. Ustedes vieron, allí, originalmente, allí, hasta ahí debe llegar. O sea, él debe ser, ¿no? El rodete inferior, donde estamos tomando los registros intermaxilares. Esa es una forma de saber. Claro, puede quedar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero normalmente dice el rodete inferior debe quedar a nivel de la zona anterior de la comisura labial. ¿Okay? Donde está por detrás de la comisura está el moriolo, que si uno se toca, como le dijimos la otra vez, hay muchos músculos que se insertan. Uno siente ahí como una pelotita. Esa es. Ajá. Después seguimos más atrás, tiene que relacionarse el plano protésico inferior con el ecuador de la lengua. Si no coincide con el ecuador, o lo hicimos mal, o está bien, pero el paciente posiciona la lengua o muy abajo o muy arriba, y eso nos va a traer problemas, porque nos va a desalojar la prótesis rápido. Y a nivel posterior debe estar ese plano protésico a nivel de la unión del tercio medio con el tercio, si lo dividimos en dos sería tercio inferior con el superior. Y si en tres, como dicen la mayoría de los autores, del tercio medio con el superior. O la unión de los dos tercios inferiores con el tercio superior. Entonces por eso ahí está esa flechita con esa línea. Importante, este diente que es anatómico, pero ustedes hablan con miedo. Ajá, digan así, claro, anatómico. ¿Este qué es? Igualizado, ortolingual. Esta es una oclusión igualizada y este es el monoplano, que no lo queremos. Y aquí conseguí en un libro, claro, en aquella época hablaban de diente monoplano, pero vamos a ver. Si tenemos, según la cantidad de atrofia del reborde, si la atrofia es escasa, ¿se puede utilizar qué tipo de diente? Anatómico. Y semianatómico. Y ortolinguales, por supuesto. Pero los ortolinguales sirven para todo. Si es una atrofia intensa, ese reborde de todo hueso, ortolingual, primera opción, segunda qué? Semianatómico. Capacidad de coordinación muscular. Un paciente que, bueno, usted le diga, ponga la lengua en la punta de la lengua en el paladar, la pone. Haga protrusiva deslizando los dientes, se la hace. Mueve hacia la derecha y le mueve hacia la derecha, no hacia la izquierda. Porque incluso a los pacientes uno le coloca la mano aquí el dedo. Ok, mueva hacia la derecha, se va hacia la izquierda. No, hacia donde yo tengo el dedo. Se vuelve ahí. No hay que traerle el espejo. Acuérdense que no todo el mundo coordina, o
sea, nosotros coordinamos bien porque uno sabe todas estas cosas. A mí me dice, ¿cuál es el contacto prematuro? Muerde relación céntrica. Ahí estoy, volviendo de relación céntrica. Que por cierto, nadie aguanta, o sea, yo no podría aguantarse unos segundos, estar ahí en relación céntrica. Y así se decía que uno tenía que rehabilitar, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Abra la boca, mantenga la lengua abajo, en el piso de boca. Y entonces, cuando uno le dice a un paciente, bájeme la lengua o manténgala sin mover, mire, es preferible que no se lo diga. Se la pegan en el paladar, le empujan, le sacan todo lo que tienen por allí, rollos de algodón o marique. Por eso yo muchas veces cuando, bueno, vamos siempre se lo olvida, ¿no? Pero en la mayoría de nosotros, si yo le digo a ustedes, mantenga la lengua abajo, es abajo, más abajo y la bajan más. Suban, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ya uno conoce todos los movimientos e incluso cuando uno estudia uno lo que hace es practicar eso. ¿Ok? De tanto que me iba a mi amigdarín cuando pequeño, yo iba después donde el médico entonces sacaban aquellos bajalenguas que se lo metían a uno casi que, ¿cómo es? Que era en la faringe, en el esófago, en el estómago. Entonces yo rápidamente le decía al médico, ya, un momento. Y yo abría la boca y ya bajaba la parte posterior de la lengua y él veía las amigas. Y me felicitaba el doctor. Para que no me venga aquello por allá. Entonces, ¿por qué? Porque ya uno va adquiriendo estamos sobre la hora. Superficie oclusal de las prótesis dentarias. Nosotros tenemos que ver si tiene diente antagonista. Si el diente antagonista tiene un relieve marcado de las fisuras y de la cúspide, la fosa y fisura y de la cúspide, nosotros deberíamos utilizar un diente similar. Si hay una prótesis total superior, pero inferior tiene todos sus dientes y ven aquella anatomía espectacular y cosa profunda y tal, no le van a colocar pueden colocar, perdón, no colocar, pero un semianatómico nunca. Tienen que tratar de colocarle entonces el anatómico. O si sus dientes, como nos vienen a nosotros los pacientes, ya están desgastados, o le colocan el semianatómico del ortolingual. Nunca se va a pensar en un anatómico, jamás. Entonces, bueno, ya ahí dijimos si están marcados, si están planas y reabsorbidas. Y la exigencia estética. ¿Cuál va a ser el más estético? El anatómico, por supuesto. Y el menos anatómico, ¿cuál sería? El que no debemos utilizar, el monoplano. Eso de estética no tiene nada y de eficiencia masticatoria tampoco. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Solamente que para tener estabilidad no se le dé la gracia. ¿Alguna pregunta, muchachos? Oye, una sola pregunta en toda la clase. ¿Qué me va a sacar? 21. Fácil. Usted dijo que la oclusión igualizada, o sea, podría ser balanceada o no balanceada. Lo que le va a dar el balance en ese caso es que la oclusión, o sea, de esas cúspides palatinas, sea directamente en la fosa. O sea, eso era lo del dibujo. No, acuérdense, cuando hablamos de balanceada bilateral, y la unilateral. La unilateral es prácticamente una función de grupo en dientes naturales. Yo hago movimiento de lateralidad derecha y todos contactan acá. Pero en el lado de no trabajo no debe haber contacto. Por eso es que yo les puse una X a no balanceada. Entonces, en la igualizada, lo mismo que la balanceada bilateral, o sea, en realidad, ¿qué es la oclusión igualizada? Una balanceada bilateral con unos dientes ortolinguales, más nada. Eso es. Y el utilizar ese tipo de dientes, en la cual la oclusión solamente para uno superior con su antagonista, con las fosas inferiores, disminuye los contactos prematuros, mejora la estabilidad y la eficiencia masticatoria. Entonces nos aumentan esas ventajas. Pero la oclusión igualizada es bilateralmente balanceada, vamos a decirlo así, pero con otro tipo de dientes, que no son los clásicos anatómicos o semianatómicos. Más o menos sí entendieron. Si no entienden, le vuelvo a repetir, no hay ningún problema. ¿Qué otra pregunta?
¿Listo? Bueno, entonces nos vemos.